de gestión es también el de la bioética, porque en todo proceso de toma de decisiones de gestión hospitalaria se tiene que considerar a la bioética, se tiene que considerar los principios de la bioética para ese proceso de toma de decisiones. Y también en todo hospital, en todo centro sanitario, establecimiento de salud, sí, se tiene que tener en cuenta esos principios que van a regir la actuación de todo profesional, no solamente profesional de la salud, sino que los profesionales de un hospital, desde gestores, directivos, sí, y también profesionales de la salud. Ustedes ya conocen los principios de la bioética, ¿verdad? Y tenemos que aceptar que esos valores, esos principios, ¿sí? Tiene una influencia determinante en la actuación de toda empresa y administración. Entonces, ese cuidado con que todo aspecto que sea bioético es algo fundamental para mejorar la calidad en la prestación de un servicio en una empresa. Entonces, tiene que ser considerado. ¿Cuáles son esos principios que tenemos que tener en cuenta? Los principios de bioética, que es un punto de anclaje en toda toma de decisión, el respeto y derechos humanos reconocidos. Los principios de la bioética, ustedes ya conocen: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Todos proporcionan un lenguaje común para poder tomar decisiones, resolver conflictos, ¿sí? En el campo sanitario. La autonomía, ya saben, es todo eje de argumentación moral y principio en el cual pivota relación jurídica y política en la actualidad. La autonomía tiene grandes implicaciones para el personal sanitario. Principalmente una de ellas es en la de proporcionar al paciente toda información para que el paciente pueda elegir, pueda ejercer esa autonomía y decidir lo que considere que es adecuado y correcto para él, pero con conocimiento de causa. Entonces, es nuestra obligación como profesionales de la salud, pero otros profesionales también a nivel sanitario, ofrecer información para que el paciente pueda decidir por sí mismo. Beneficencia, obligación de proporcionar beneficio al paciente, ¿verdad? Aquí muchas veces lo que puede surgir es una divergencia muchas veces entre qué es beneficio para el paciente, desde el punto de vista del profesional y desde el punto de vista del paciente. Por eso, toda decisión que se va a tomar basado exclusivamente en beneficencia suele ser discutible si es que choca con el principio de autonomía del paciente. Entonces, siempre se tienen que considerar autonomía y beneficencia. No maleficencia, no perjudicar, no realizar actos iatrogénicos, actos que puedan poner en riesgo al paciente, ¿sí? ¿Y cómo eso es posible? Por medio de la formación continuada, por medio de capacitaciones, de estudio continuado, ¿sí? Entonces, la base para la no maleficencia sería a través de una formación continuada, adquisición de conocimientos y así evitar una medicina que sea iatrogénica, actos iatrogénicos, perjudiciales para el paciente. Otro principio es el de justicia, ¿sí? Bajo este principio de justicia se basa esa distribución de recursos por parte del Estado, que tiene que ser una distribución equitativa, justo, ¿verdad? Proporcionar a los que necesitan aquello que necesitan. Entonces tiene que ser justo, ¿sí?
Entonces, toda toma de decisión en el ámbito y en el terreno de políticas sanitarias en base a la justicia. En el Paraguay, también quiero que ustedes conozcan que contamos con un Comité Nacional de Bioética, llamado de CONABEPI, Comité Nacional de Bioética del Paraguay. ¿Sí? El CONABEPI está integrado por varios miembros, ¿sí? Y representado también por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El CONABEPI es dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y se encarga de formular, articular y resolver todo problema a nivel nacional que se presente, ¿sí? En cuanto a aspectos bioéticos. Entonces, el Consejo Nacional de Bioética es autónomo, consultivo, formativo, permanente, democrático y plurinstitucional, multidisciplinario, conformado por varios miembros, ¿sí? Donde se determina que entre sus miembros tienen que haber personas de la comunidad, miembros civil de la comunidad, pero también profesionales que tengan experiencia o conocimiento en ciertas áreas, ¿verdad? De bioética, recursos humanos, ciencias sociales, científicos. Entonces está compuesto por varios profesionales. Todos esos miembros van a estar designados para poder ejecutar sus funciones en un periodo de 4 años. ¿Sí? Es el tiempo en el cual los profesionales deben ejecutar esas funciones y integrar esa comisión como miembros durante 4 años. Los integrantes del Consejo Nacional, ¿me aguardan un momento? Me llegó un sonido de notificación aquí. Creo que es solamente los alumnos que estaban ingresando. Continuamos. Los integrantes del Consejo Nacional de Bioética deben ser profesionales expertos o con experiencia en las áreas científicas, ciencias sociales, bioéticas y también miembros de la sociedad civil. Entonces, entre esos profesionales, 2/3 también tienen que ser expertos en bioética. Vamos a tener en cuenta aquí la bioética en la gestión sanitaria. Es importante considerar a la bioética en la gestión sanitaria porque en todo proceso de toma de decisión en cuanto a salud pública, sí, se tiene que considerar a la bioética. Un ejemplo, en acciones de promoción de la salud, sí, se vincula a la bioética. En acciones de lucha por equidad, se vincula con la bioética. Lucha dentro del pensamiento y práctica salubrista que se le debe a ciudadanos y a la salud colectiva en el área de la salud pública, ¿sí? Guarda relación con la bioética. Entonces, en todo proceso de toma de decisión, en todo proceso de salud pública, se guarda un vínculo con la bioética. También hay que tener en cuenta que actualmente, ¿verdad? Cambió ese comportamiento social, ¿sí? Pero no solamente el comportamiento social, sino que a nivel organizacional, en cuanto a salud, y la conducta de los profesionales también cambió, ¿sí? Y ese pensamiento, esa responsabilidad y ese sentimiento ante el sufrimiento humano, eso se modificó, ¿verdad? Y hoy en día, con la creciente especialización, lo que llevó a una fragmentación de la medicina, ¿sí? Con las especialidades, también surge la deshumanización, ¿sí? Entonces, es necesario considerar en todo proceso de
toma de decisión, sean la práctica sanitaria, sean las políticas públicas, hay que considerar a la bioética, ¿sí? La bioética y la política sanitaria. También hay que tener en cuenta que toda política sanitaria es en base a el principio de justicia, son políticas en pro equidad, ¿verdad? Ofrecer a la población aquello que necesita. Pero ofrecer a la población aquello que necesita, dar más a aquella población más carente, más distante, requiere de recurso, más recurso económico. No es barato, es caro. Un ejemplo, en el Paraguay, en el Chaco paraguayo, ¿sí? Tenemos ahí 3 departamentos grandes. Uno de ellos es el de Alto Paraguay, que es uno de los departamentos más distantes, que estás en una región del Chaco que es una zona árida, seca, de escasez, donde la población, sí, es rural, donde el acceso es difícil, llegar por tierra es lejos, es difícil, es peligroso, llegar por barco es peligroso, es difícil, llegar por avión es caro, pero esa población que reside ahí en el Chaco paraguayo tiene el mismo derecho a acceso de servicios sanitarios que una población que está en una región central. Entonces, se tienen que establecer políticas para que se pueda proveer a esa población los recursos para su atención necesario, porque ellos tienen el mismo derecho que la población que está en una región central. Entonces es más caro, es más costoso, ¿sí? No es barato, pero es justo que ellos reciban la misma atención, ¿sí? Que recibirían otras personas que están en otros departamentos, como en el departamento de Itapúa, Central, Ñembucú y Guaira, ¿ok? También la bioética está presente en cuanto a aspectos jurídicos. Por ejemplo, hay muchos documentos, papeles que utilizamos diariamente en la práctica asistencial, ¿verdad? En los hospitales, en los establecimientos de salud y tienen valores, sí, legales, jurídicos. Y ahí también se considera la bioética. Por ejemplo, el consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento, ¿sí? Es un documento en el cual el paciente expresa, ¿sí? Por escrito su consentimiento para la realización de un procedimiento, ¿sí? La autonomía, decide por sí mismo ser sometido o no a un procedimiento. Y además tiene un valor legal, ¿sí? Un valor médico legal. Entonces, en cuanto a investigación, en cuanto a procedimientos, la bioética está ahí presente en todo aspecto jurídico a nivel sanitario. Entonces tenemos que considerar la importancia de la bioética en todos los procesos de toma de decisión, ¿sí? En el ámbito sanitario. El Ministerio de Salud en el Paraguay, a nivel nacional, ¿verdad? Crea esa comisión nacional que es el CONAVEPI y que puede a través de las instituciones del sector público, ¿sí? Compartir experiencias, intercambiar éxitos, fracasos, obstáculos y barreras. Y todo eso se puede lograr a través de esa comisión nacional que es el CONAVEPI. ¿Cuál es la utilidad de la bioética en la gestión sanitaria? La utilidad es que toda gestión que busca eficiencia, calidad, hablamos eso desde el inicio del semestre, ¿verdad? El objetivo de toda gestión es eficiencia y calidad. Y para poder obtener eficiencia y calidad, ¿sí? Se tiene que tener en cuenta a los pacientes, optimización de relaciones económicas, y eso es posible, ¿sí? Por medio de normas, criterios, de acreditación, ¿sí? De hospitales, de habilitación de hospitales para garantizar esa oferta de servicios. Y tenemos que tener en cuenta que toda norma de acreditación, de habilitación de hospitales se basa en la bioética, ¿sí? Se basa en el respeto a los valores del paciente.
como también en cuanto a carácter económico. Entonces, para lograr una buena gestión, se tiene que buscar un espacio para tratar cuestiones bioéticas. Se tiene que establecer una metodología para abordar conflictos que puedan surgir en un hospital, protocolizando esa atención y resolución de esos conflictos. Y eso es posible, ¿sí?, a través de comisiones locales en cada hospital, comisión de bioética. Los hospitales pueden tener comisiones locales, ¿sí?, de bioética, que son las comisiones de ética asistencial y las de investigación clínica. Entonces, es muy importante que entre esos problemas que pueden surgir de la práctica diaria, ¿sí?, se tenga ya una respuesta general y clara, ¿sí?, que se protocolice de cierta forma. Entonces, tiene que haber ya una política realista de consentimiento informado, voluntad anticipada, datos sanitarios y acceso a esos datos, a historia clínica, registro del paciente, ¿sí? Tiene que estar protocolizado. ¿Cómo será ese acceso a esas informaciones del paciente? Y necesidad de protección también al paciente ante investigaciones y experimentación clínica. Y también ya una política determinada en cuanto a donación de órganos, trasplante, ¿sí?, y limitación del esfuerzo terapéutico en determinadas circunstancias para evitar una medicina que pueda ser iatrogénica, ¿verdad? Entonces, todo eso se puede establecer por medio del auxilio de la formación de un comité de ética. Un comité de ética que puede ser de investigación clínica y puede ser un comité de ética asistencial. El de investigación clínica, todo hospital que realice investigación tiene que contar con esta comisión. Está conformado como exigencia legal y su funcionamiento regulado de forma pormenorizada en la ley. Su constitución, en el caso del de ética asistencial, no es obligatoria, pero sí es útil contar con una para poder ayudar a resolver problemas que puedan surgir ante casos difíciles, ante situaciones difíciles, con aspectos bioéticos. También esta comisión se va a encargar de elaborar y actualizar guías, protocolos, códigos de ética de un hospital. El comité de ética asistencial entonces va a tener varias funciones, va a estar conformado por varios miembros, representantes, ¿sí?, del hospital, que va a encargarse de analizar consultas éticas y dar una respuesta y un parecer, ¿sí?, que tiene un carácter no vinculante. Significa que el paciente o el familiar o el médico o el profesional que solicitó la consulta ética puede seguir ese consejo, ¿verdad?, que fue determinado a través de esa consulta ética o no. Es no vinculante, ya es criterio del consultante seguir o no, ¿sí? Entonces, ese comité de ética tiene carácter consultivo. La decisión final corresponde al consultante. Es independiente de cualquier órgano institucional y el informe que va a dar esa recomendación del comité no releva o desplaza la responsabilidad del médico. Entonces, depende del médico o del paciente o del familiar que hizo la consulta, seguir o no esa recomendación. ¿Sí? La decisión final es del paciente o del consultante. Es no vinculante. Tenemos aquí algunas funciones de esa comisión. Ayudar a resolver problemas con aspectos bioéticos, ¿sí? Ayudar a elaborar, actualizar políticas del hospital con implicación ética, promover servicios, ¿sí? Que permitan que esa recomendación dada a través de ese informe, ¿sí?, que se pueda cumplir en el hospital, promover actividad educativa
en todo el hospital en cuanto a aspectos bioéticos y actúa así como un foro de problemas y dilemas éticos. ¿Quiénes pueden usar el servicio? Pacientes, familiares de pacientes, médicos, otros profesionales, directivos, la comunidad en sí puede hacer una consulta ética. ¿Y por qué se tiene que pedir consultas éticas? ¿En qué momento se puede pedir? Por ejemplo, si el tratamiento está poco claro, el paciente no tiene claro cuál es el tratamiento, ¿verdad? Quedó poco claro, hay poca información, ¿sí? O ese tratamiento va en contra del valor del paciente, entonces puede hacer una consulta ética. Cuando hay incertidumbre con respecto a quién toma las decisiones, es decisión del paciente, del familiar, médico, ¿de quién? ¿Hay alguna duda? Se puede hacer una consulta ética. Cuando hay algún problema que requiere de una resolución, ¿verdad? Puede haber un problema en la familia, un problema entre médico y familia, entre médico y paciente, o dentro mismo de la persona, del paciente. Entonces se puede hacer una consulta ética. También todo hospital tiene que tener, todo hospital tiene que tener un código de ética institucional, ¿sí? En donde se va a plasmar todo valor, todo principio que va a regir la actuación de los profesionales. Esos códigos, esos valores, esas normas no son normas jurídicas, ¿sí? Sancionada por el Estado, no, sino que es norma autoimpuesta por la institución, ¿sí? O por el grupo que lo propugna. Entonces, para su cumplimiento se apela a la bondad, al convencimiento común, ¿sí? Ante que ninguna otra instancia coactiva. En el código de ética se van a plasmar, como les dije, valores, principios, estándares de comportamiento que se puede hacer, que no se debe hacer. Entre los estándares de comportamiento podemos mencionar trato profesional, que es el comportamiento que va a tener el equipo profesional con el paciente en cuanto al área científica, médica, diagnóstico, tratamiento, ¿sí? De trato social, que ya es ese trato de los profesionales con los pacientes, pero de forma social, ¿sí? Proveendo información, ¿sí? Dando información de forma adecuada, clara, correcta, ¿sí? Un trato amable, respetuoso. De conducta laboral ya sería el trato entre profesionales, ¿sí? Del hospital. En la formación y desarrollo del personal de investigación sería ese trato entre, ¿sí? Profesionales en cuanto a investigación y relación extrainstitucional del personal de salud. ¿Cómo va a ser relación de los profesionales del hospital con otros profesionales extra, ¿sí? Institucionales, fuera, por ejemplo, con distribuidores, con fabricantes, con académicos? ¿Cómo va a ser esa relación? Entonces, en ese código de ética se plasma todo ese estándar de comportamiento, valores y principios que va a regir el comportamiento de las personas y funcionarios en el hospital. Entonces, la labor de ese comité de ética a nivel local de un hospital tiene esa función de elaborar y garantizar que exista un código de ética, que se cumpla el código de ética, que se haga difusión entre los profesionales, ¿sí? Para mejorar la calidad de la atención. Y con eso entonces, como les dije, vimos de forma resumida, rapidito, este último contenido que nos quedaba por desarrollar en cuanto a bioética y gestión sanitaria. Para finalizar con nuestra última clase, les quería dar las orientaciones en cuanto al examen final. El examen final es una materia vía plataforma, entonces ustedes deben prepararse por todo el material que está en plataforma. Yo les voy a pasar los slides
yo sé que les orienta, les facilita, pero los slides no están completos, porque nuestro tiempo aquí siempre es poco corto, entonces no están completos, ¿sí? Ustedes tienen que estudiar por el material de plataforma, ¿ok? Hoy a la noche les mando todos ya sus notas de trabajos. Cualquier duda, cualquier pregunta, sigo a disposición durante las próximas 2 semanas para que puedan aclarar cualquier situación que se presente. ¿Está bien? Entonces, por hoy vamos a terminar aquí. Ya no voy a registrar sus presencias, no se preocupen. Ya está todo registrado por la clase anterior. Entonces, nos vemos. Sí, cualquier duda estoy por aquí. Sigo a disposición. Espero que todos tengan ahí una buena evaluación en las próximas semanas, que puedan pasar al próximo semestre con calificaciones buenas y cualquier cosa estoy por aquí. Chau, chau a todos. Graças, doutora. Muito obrigado. Gracias, Marden. Até semestre que vem.